Amén. Bueno, gracias Sergio, gracias por esta oportunidad. Bueno, como Sergio dijo, para quienes por ahí no, si bien hay muchas caras conocidas, puede haber algunas que no conozco o que no me conocen. Y bueno, mi nombre es Dan, mi esposa se llama Joana, ella está en este momento buscando a mi hijo de las clases de guitarra con mi hija, así que en cualquier momento van a entrar y se va a escuchar los ruidos de nuestros hijos, pero es una bendición. Juntos servimos al Señor también en el ministerio TMC, coordinando los países de Sudamérica. Sí, empezamos como Cono Sur, muy bien dijo Sergio, y ahora nos estamos expandiendo a los otros países de Sudamérica y de Argentina. Como dijo Sergio, está él junto a Rosana coordinando. Yo en esta charla yo soy invitado por ellos que han puesto toda esta charla y este ministerio. Para los que no conocen TMC, solo les digo algo, ellos lo van a explicar quizás más, que TMC es un ministerio sin programas, no hacemos nada. Nosotros creemos que la iglesia es el programa creado por Dios para alcanzar a la niñez. Por eso no hacemos ni coordinamos programas. Tampoco tenemos propiedades. Sergio y Rosana están en su casa y nosotros en la nuestra en este momento, porque creemos que la propiedad debe ser la iglesia, el lugar donde los niños ven como referencia de la obra del Señor. Entonces, ¿cómo anda este ministerio? ¿Cómo funciona? Dándole a las iglesias los recursos. Una de las dificultades mayores en el ministerio con los niños es no hay recursos y no hay gente. Entonces este ministerio lo que hace es, nosotros juntamos los recursos, imprimimos, somos una tipo editorial, imprimimos y donamos 100% de los recursos de las materias, las lecciones bíblicas para los niños y hacemos una breve capacitación de las lecciones para poder acompañar a la iglesia en la gran comisión que el Señor le encomendó a la iglesia. Entonces nosotros no somos responsables y es lindo ver cómo el ministerio está creciendo, pudiendo ofrecerle a la iglesia. Pero bueno, ahora quería compartirles algo sobre la importancia del ministerio con la niñez y cómo hacerlo. Siempre cuando hablamos y ahí voy a compartir pantalla, cuando hablamos del ministerio con la niñez, eh, miren cómo me veo ahí, está bueno, ¿no? Estas cosas modernas. Con el ministerio de la niñez, se habla mucho del Nuevo Testamento y usamos primeramente el versículo de Jesús de dejar a los niños venir a mí. Y está muy bien. Pero este último año he estado estudiando bastante más el Antiguo Testamento y descubrí cosas muy interesantes en cuanto al ministerio para Dios, ¿sí? Dios muestra un profundo interés en que la fe no se limite a una generación, sino que se transmita a los hijos y nietos. Desde el principio, dice, al establecer a Israel como su pueblo, Dios ordenó que los niños conocieran sus obras, sus caracteres y sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Que en el plan original de Dios, a la niñez no se los alcanzaba con programas, con un evento, con una función o con algo organizado con personas ajenas a esos niños. El plan original de Dios para transmitir la fe de una generación a otra es que se pase de abuelos a padres, a hijos y nietos. La fe se pasa a través de la familia, a través de la familia. Por eso la iglesia, cuya base es la familia, tiene que entender esto, la importancia de la familia. Por eso mi ministerio, y siempre lo voy a decir, más importante son mi esposa y mis dos hijos. Ahí está Ezequiel que tiene 10 años y Antonella que tiene 6. Entonces, ¿cómo pasamos nuestra fe a la siguiente generación? ¿Cómo lo hacemos de una forma bíblica? Y la Biblia nos habla en Deuteronomio 6, 6 a 9. No lo vamos a leer por el tiempo, pero dice, y estas palabras yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. El momento más importante en que Dios le entrega la ley a su pueblo, lo primero que le dice antes de darle la ley es, esto que te voy a decir ahora es muy importante que lo sepan los más pequeños, que lo sepan tus hijos, las vas a repetir a tus hijos. Ellos tienen que conocer la palabra de Dios de nuestra boca. Lamentablemente, los niños hoy no tienen, como decía Sergio, en Argentina solo hay 10 millones de niños, no pueden recibirlo de sus padres. Por eso es la importancia de la iglesia, de que los niños, y es un mandato bíblico, escuchen la palabra de Dios a través de los adultos. Debemos alcanzar a los niños, porque es uno de los primeros mandamientos y búsquedas del Señor para ellos. Es una responsabilidad directa, no es opcional el ministerio con la niñez.
es una orden, no es una sugerencia para considerar, es una orden para obedecer. Y me ha pasado conocer iglesias que le digo, bueno, ¿y el ministerio con los niños? No, no, no estamos enfocados en los niños, estamos enfocados en la familia. Mal, mal. Es una orden para obedecer. Es una orden para obedecer, una responsabilidad directa que cada uno de nosotros tenemos de tener formas y metodologías claras para poder alcanzar y ministrar con la niñez. Esto anótenlo después, pues les sirve para ustedes, para su gente, ¿sí? Sus grupos de maestros, maestras, líderes que trabajan con la niñez. Dios quiere que su palabra esté presente en todas las áreas de la vida diaria de los niños, en el camino al acostarse y al levantarse. Su palabra es necesaria en la vida de los niños. Inclusive cuando Esdras, no lo vamos a leer, y tiene la palabra de Dios y la va a leer, Dios lo manda a leer su palabra frente al pueblo, dice la palabra de Dios que no solo los hombres tenían que estar desde la mañana hasta la noche escuchando su palabra, sino que también la niñez. Y ellos tienen que ser nuestros primeros discípulos. El hogar es el primer lugar de formación espiritual. Todos aquellos que somos padres de hijos pequeños tenemos que entender que nuestros hijos son y deben ser nuestra prioridad. Ahí me pasé. Pregunta, y si bien acá habla de nuestros hijos, es de los niños, ¿estamos usando las oportunidades cotidianas para hablar de Dios con nuestros hijos? Y dentro de la iglesia, ¿cuál es el ministerio y el programa que enseña la palabra de Dios de una forma clara y directa a nuestros niños? Todo en el culto de la iglesia tiene que ser hecho de una forma en que uno es consciente como líder, como pastor, que los niños están presentes y ellos tienen que escuchar la palabra de Dios y recibirla de la misma forma. Por eso creemos en TMC la importancia del ministerio a la niñez, y no solo ministerio, no es un programa. A los niños no es que los entretenemos para que no molesten a los adultos mientras están escuchando la palabra de Dios. Lamentablemente, como dijo Jesús, y dejad a los niños, son los adultos los que molestan para que los niños reciban la palabra de Dios de forma correcta. Hay un cambio y este es un engaño del diablo muy grande que estamos teniendo y hablando de las iglesias en Argentina en esto. La iglesia es algo de los adultos donde los niños asisten y se les da algo para que no molesten. No, uno tiene que ser de la misma forma consciente e intencional en que los niños aprendan la escritura. Por eso en TMC, después les van a explicar, nuestro curso de exploradores es teología sistemática para niños. La teología sistemática es la teología aplicada a un grupo específico y una realidad específica, y en este caso es los niños. Los niños deben aprender de la palabra de Dios de una forma clara y directa e intencional por parte de los adultos y las personas en la iglesia. Seguimos acá. Esperen que cambio algo. Dice, no olvidar sus obras, el testimonio generacional. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomios 4:9 se nos enseña la importancia en que los niños conozcan las obras de Dios, lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Es el primer paso al alejamiento espiritual, el olvidar lo que Dios hizo, el no conocer lo que Dios hizo. Yo les digo, yo sirvo a Dios porque aprendí que Dios me puede usar como usó a mi padre en su momento y como usó a mi abuelo en su momento. Y qué hermoso es saber que el día de mañana mi hijo quiera servir al Señor dentro del entorno de la iglesia, porque papá lo hizo, o porque el abuelo lo hizo, o porque el bisabuelo lo hizo. Los niños aprenden por imitación. Y mi hijo, si bien en su forma de ser y en sus actitudes es muy parecido a mi esposa, gracias a Dios, salió igual a ella, imita absolutamente todo lo que hago, todo lo que hago. Los niños aprenden por imitación y ellos tienen que aprender lo que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que de una forma libre y gráfica, y ahora vamos a ver mucho más eso, vernos leer la Biblia, vernos estudiar la Biblia. Ellos observan todo. A ellos no se les escapa absolutamente nada. Enseñar a los hijos lo vivido con Dios mantiene viva la fe familiar y la fe de la iglesia. La fe debe ser histórica y personal, no solo doctrinal. Porque muchas veces enseñamos Biblias, enseñamos a memorizar, pero después si ven cosas que van en contra de eso, ellos van a hacerle más caso a lo que ven, no solo a lo que escuchan. ¿Sí? ¿Escuchan historias generales o escuchan lo que Dios hace en mi vida? ¿Les comparto al Señor lo que he aprendido? Se habla del Señor como familia, por ejemplo.
En casa, antes de cuando desayunamos, cada día Joana lee un proverbio, uno o dos versículos, no más, cada mañana. Porque ellos entienden cada mañana que papá y mamá buscan leer la palabra de Dios. Cada sábado tenemos el devocional familiar. Es importante de una forma activa poder tener un tiempo devocional con los niños. El sábado en la iglesia, para el programa de jóvenes, sí, siempre hay programa de jóvenes. Programas de niños muchas veces no hay. Tiene que haber un programa de niños activo. Tiene que haber un discipulado. ¿Cuál es el discipulado que estamos usando los niños? Si algunos usan en la horita feliz programas excelentes que un ministerio nuestro hermano como LAPEN, bueno, este material de TMC se puede usar como material de discipulado. Ustedes lo pueden aplicar al entorno de la iglesia y a sus necesidades. Vamos a seguir, a ver si sigue. Ahí está. Y Dios es muy interesante, usa símbolos para ministrar a los niños, para instruir a los niños. Sí, Josué 6:7 dice, cuando tus hijos pregunten, le responderéis. Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel sucedía algo importante, hacía una columna. Cuando cruzaron el mar, y hagan una columna, ¿para qué? Para que las próximas generaciones sepan, para que cuando pregunten, vos le puedas responder quién es Dios, qué es lo que hizo Dios en tu vida y con el pueblo, con la iglesia. Todo el tiempo tiene que la iglesia estar de una forma, inclusive decorada, el salón de los niños, para que los niños puedan sentirse en primer lugar cómodos, pero también en un lugar donde puedan aprender de Dios, despertar su curiosidad espiritual. Dios fomenta las preguntas de los niños sobre la fe. Dios fomenta estas preguntas de los niños y es realmente muy lindo las preguntas. Ezequiel empezó a leer, él tiene 10 años, la Biblia en un año. Está ganando. Yo también empecé y él va más adelante que yo. Y es increíble las preguntas que han surgido desde que empezó a leer la Biblia en un año. Preguntas que jamás pensé que un niño de 10 años me iba a hacer. Pero ¿qué pasa? Al estar expuesto a la palabra de Dios, despierta este interés y curiosidad espiritual. Respuestas claras. Los padres y los líderes deben estar listos para responder con verdad. Tenemos que estar preparados. A ver, el tiempo de preparación de la lección no es TMC me da la lección hecha, voy y se la leo a los niños. Tiene que haber una preparación. ¿Cuánto más o menos se requiere para preparar una lección bíblica para los niños? Samuel Pérez Millo, un profesor, nos dijo una vez que deberían ser un mínimo de 8 horas. ¿Cuánto tiempo estoy preparando para los niños? Si para los adultos, a mí me toca predicar seguido con adultos universitarios, estoy en 5 o 6 horas. ¿Cuánto más para los niños? ¿Cuánto más uno tiene que formarse con recursos, con visuales y con respuestas claras para las preguntas que pueden surgir de ellos? Y van a ver que en el material de exploradores al final, el último ejercicio es un lugar donde a los niños se les fomenta que ellos puedan escribir preguntas, escribir bendiciones, motivos de oración y de gratitud. Símbolos visibles. La fe se transmite mejor a través de experiencias tangibles. No es que los niños van a la iglesia simplemente, ¿sí?, a sentarse en una silla y escuchar una lección. Eso se acabó. Eso fue una cosa que inventó la iglesia a través de los tiempos y después la iglesia evangélica lo adoptó como propio, que una persona hable y los demás escuchen. No, así no se da una lección. Las lecciones en la iglesia primitiva eran personas en un círculo compartiendo lo que Dios era y lo que había hecho en sus vidas. ¿Sí? Así comienza la iglesia primitiva, no era una persona hablando y los demás escuchando. Por eso, en las lecciones de los niños hay que preparar visuales. Dios hacía visuales. Hacía una columna de piedras, Dios nos dio un arco iris, Dios dio todo tipo de visuales a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para que los niños despierten su interés. Por eso, si el Dios creador, omnisciente, omnipotente, omnipresente, usaba símbolos visibles, creo que yo, con todas mis limitaciones, debo usarlo también. Cada uno de nosotros. No quedarnos con un cuaderno, con una lección. Hacer gráficas, pasar videos, hacer carteleras, hacer juegos, hacer actividades, hacer videos, hacer grabaciones, hacer entrevistas, traer invitados, traer muñecos, hacer lo que sea. Siempre símbolos visibles que capten esa atención y esa curiosidad para que los niños puedan entender y aprender mejor de la palabra de Dios. Acá en Pascuas, Joana usó el franelógrafo. Tenemos un franelógrafo nuevo, hermoso, que me traje de un viaje. Y tendrían que ver la foto de Ezequiel y Antonella prestando atención a ese franelógrafo. ¿Hace cuántos años?
Algunos de chicos nosotros y nuestros padres les hablaban con franelógrafo. Pero para Ezequiel y Antonella fue increíble todos los años esperar a Pascua, por el año pasado lo usó, esperar a Pascua y ver el franelógrafo y ellos querer poner las figuras y ellos querer usarlas. Siempre, siempre símbolos visibles para poder ministrar con los niños. Por eso, la transmisión, ¿sí?, de fe es vital para el futuro del pueblo de Dios. Salmo 78, 4 al 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, a fin de que pongan en Dios su confianza. Los niños van a querer poner su confianza en Dios cuando la vean en la generación anterior. La palabra de Dios es hermosa porque dice que los niños son la saeta en la mano del valiente. Es la mejor herramienta que tenemos como iglesia para llevar el Evangelio a la siguiente generación. Son los niños, son los niños. No hay mejor misionero que un niño. Una amiga nos contaba hace unos años que unos amigos, la hija conoció al Señor en Lorita Feliz en su iglesia, y los padres que no conocían al Señor dicen, no sabés, nos hace dar la mano antes de comer y nos hace orar. Porque el niño no tiene vergüenza de su fe. El niño es el mejor misionero. Y si pone su confianza en Dios, que es el propósito final, que los hijos y los niños confíen en Dios. Y esto previene que el colapso. La ignorancia espiritual puede llevar al colapso de la fe. Instruye al niño en su camino y aun cuando se fuere viejo, no se apartará de él. El niño instruido en la palabra de Dios hace que en su vejez él no colapse cuando vengan los momentos difíciles con los que se van a encontrar en la vida. Con los que se van a encontrar en la vida. Más conocimiento, transmitir confianza y fidelidad, no solo información. Transmitir amor, no solo información. Es muy importante que ellos vean en sus maestros, maestras, padres, líderes, una confianza y fidelidad al Señor. Ya voy terminando algunas cosas. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos en Joel 1:3. Como dijimos, es una responsabilidad generacional. Y hablando en cuanto a iglesia, tener un ministerio claro y específico a los niños, con metas claras de este año. Y esa es la pregunta, ¿hay metas claras? Nuestro deseo con TMC es poder proveer los recursos con lecciones claras y específicas para que los niños tengan un crecimiento espiritual y un conocimiento de teología sistemática, que al final de 1 o 2 años, porque el material dura 2 años, estos niños puedan tener un conocimiento general de doctrina bíblica, porque es una herencia espiritual. La fe cristiana es una herencia que debe preservarse, preservarse. La iglesia que no trabaja con niños es una iglesia que está condenada a morir. Y un testimonio vivencial se transmite a través del testimonio verbal y vivencial. Vivencial. Recuerden, no estamos para dar lecciones bíblicas únicamente. Estamos para transmitir la vida de Cristo de una generación a otra. A otra. Por eso, Dios valora a los niños y esto hay que entenderlo. Es lo más importante para el corazón de Dios. No solo como receptores de cuidado físico, sino como herederos de la fe. Herederos de la fe. Dios nos manda a darles una instrucción clara, bien específica. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a los niños? ¿Es Gracia que escuche la palabra de Dios? ¿Le estamos enseñando la palabra de Dios o le estamos dando lecciones esporádicas? Hoy me toca a mí y como siempre digo, estoy estudiando Noé y les hablo de Noé. Y bueno, y Sergio le habla el próximo sábado y les habla de Moisés. Y después Rosana les habla de Jonás. Y los niños no saben si Jonás estaba en el arca y el arca la llevaba a Moisés. Una mezcla ensalada de lecciones bíblicas le damos a los niños. Es importante que los niños, como los adultos, y esto también, tengan una instrucción clara, progresiva y metas bíblicas. El ministerio se fundamenta en metas bíblicas, no en programas de entretenimiento. Y en las metas bíblicas para nosotros es hermoso poder ofrecerlas a través del material para que la tengan. Vivir para Él. Este es el objetivo. Que los niños vivan para el Señor, que confíen en Él y vivan para Él en cada área de sus vidas. Recuerden, no solo son espíritu, son cuerpo y alma. Y la iglesia debe satisfacer cada una. Por eso cada programa de niñez debe hacer eso, acercarlo a Dios, pero también acercarlo a los otros niños. Estar pendientes, que jueguen, que se diviertan, que hablen, que no quede uno solo, porque el niño queda solo y queda retraído. Acercarnos a él, abrazarlos. Y también tiene cuerpo, que se diviertan. El programa y el ministerio para los niños tiene que ser divertido.
Ser santo no significa ser aburrido. Hay algunas personas que ya desde muchos años que piensan que ser santo es ser aburrido. No, ser santo es ser divertido. Y los niños tienen que encontrar en la iglesia ese entorno de diversión de una forma santa, porque si no van a buscar después diversión de otra forma, equivocada cuando sean adolescentes. Ellos tienen que entender que el mejor lugar en el mundo, el mejor lugar en el que pueden estar es en la casa de Dios. Este es un filósofo, le pregunté, ¿por qué Faraón no dejaba salir a los niños con Israel cuando Moisés se lo pidió? Y el filósofo se llama, voy a poner a un costado, ChatGPT. Y ya lo conocen a ChatGPT, ese filósofo, alguno de ustedes. Dice, miren lo que dijo ChatGPT, qué interesante. En sentido simbólico, Egipto representa al mundo y Faraón al enemigo que quiere impedir que las nuevas generaciones sean libres. El enemigo está dispuesto a que los adultos busquen a Dios siempre y cuando los niños sigan en sus manos. Esto es una estrategia para frenar el avance del reino de Dios en el futuro. Faraón sabía que si dejaba solo al pueblo de Israel salir y se quedaba con los niños, frenaba el avance del pueblo de Dios, del reino de Dios. Él lo sabía muy bien. Y hoy el enemigo lo sabe de la misma forma. En TMC siempre lo decimos, no sé si lo Sergio lo iba a decir o Rosa, les pido disculpas, pero 85%, entre 80 y 85, algunos dicen 84, personas que conocieron al Señor lo conocieron antes de los 14. O sea, 85% de los creyentes de las iglesias hoy en una encuesta hecha por Barna dice que el 85 lo conocieron antes de los 14, 90 de los pastores y líderes y 95% de los teólogos y misioneros. Conocieron al Señor antes de los 14. Muchos de ustedes conocieron al Señor antes de los 14. Y el diablo conoce estas estadísticas. Por eso el diablo no quiere que los niños se acerquen a Jesús. Y su herramienta más fácil, ¿cuál fue? Hacerle creer a los adultos que el ministerio es algo solo para los adultos, no para los niños. Por eso, como iglesia, es muy importante que nos levantemos y empecemos a darnos cuenta que este es el engaño del diablo, que los niños no vengan a Jesús. Y así es como el diablo está matando a las iglesias de Argentina hoy. Lo veo y lo vemos, y sé que Sergio y Rosana lo ven también muy seguido, muy seguido. Para adultos hay programa, hay material, hay equipos de líderes. Para universitarios, yo estaba a cargo de un ministerio universitario enorme. Bueno, junto con Sergio hacíamos Avivando el Fuego. Venían 1.400 líderes en esa época y era muy fácil. Ponías unas luces robóticas, humo, una buena banda, un buen predicador y se llena. Los niños no vienen hacia la iglesia porque haya luces, humo. ¿Cómo viene un niño a la iglesia? Hay que ir a buscarlos, uno por uno, en la casa. Si no lo trae mamá o papá, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un maestro, una maestra, no vienen a la iglesia, porque no pueden venir, porque son niños. Y termino con un testimonio. El Evangelio entró a la familia de mi mamá por una mujer jovencita, soltera. Mi bisabuela tuvo problemas y las abandonó a mi abuela en un hogar de niñas, a mi abuela y a su hermana. Y un día vino una maestra de niños con 20, 21 años y buscó a todas las nenas del hogar y decidió empezarles a hacer una horita feliz. Mi abuela tenía 9 años y esa chica de 20 la llevó de la mano, y mi abuela siempre le cuenta, me llevó de la mano hasta la horita feliz, me habló de Cristo y mi abuela conoció al Señor. Mi abuela Ruda ahora está en el cielo y esa señora fue Teda Krieger, que vino a fundar la APE en Argentina. Y Teda fue a Córdoba y uno de los primeros hogares de niños que fue al hogar donde estaba mi abuela, y el Evangelio entró a nuestra familia porque una mujer jovencita, una jovencita decidió obedecer el mandato de Dios, ir a buscar a los niños, ir a buscarlos. Luego, cuando mi mamá se casó con mi papá, la tía Teda es la tía abuela de la tía de mi papá, tía abuela. Así que por un lado fue nuestra tía abuela la que le llevó el Evangelio a la familia de mi mamá, que llevó a mi mamá a conocer el Evangelio y que hizo que mi papá se conozca con mi mamá y hoy esté yo acá pudiendo hablar con ustedes. Entonces, posiblemente, si esa maestra no hubiera ido a su hogar de niñas a predicar el Evangelio, yo posiblemente, y lo más seguro es que no existiría. Porque una chica jovencita decidió obedecer a Dios. Y Teda fundó el APEM después de eso,
después que dejó Córdoba en ese primer entrenamiento, y hoy es el ministerio más grande de alcance de la niñez, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y termino diciendo, y acá nos agrandamos un poco los de TMC, estamos junto al APEN hace más de 50 años, sirviendo a ellos, ofrendando al APEN estos materiales que van a ver, algunos quizás los mayores van a decir, pero esto es del APEN. No, es nuestro que desde hace más de 50 años lo ofrendamos al APEN. Y desde hace 3 años se ofrendan no solo al APEN, nuestro ministerio hermano, sino también directamente a las iglesias. Y no hacemos campamento porque está el APEN, no hacemos entrenamientos de líderes porque está el APEN, y son un ministerio excelente que siempre vamos a fomentar. Así que hagan los cursos de Zen, termino diciendo ese, vamos a hacer un chivo para el APEN. Los cursos de Zen del APEN son excelentes. Tienen que hacerlos, tienen que capacitar a sus maestros, ¿sí? Nuestros cursos son simplemente sobre las lecciones. Así que gracias por su tiempo, gracias por escuchar, espero que hayan tomado nota, cualquier cosa después. Tenemos un grupo de WhatsApp que se lo puedo dar a Sergio, quizás Sergio puede subir esto al grupo de WhatsApp para que puedan tener estas notitas, si quieren usarlos también para sus equipos de maestros y líderes, tengan la libertad de utilizarlos. Que el Señor les bendiga y bueno, gracias por este tiempo.